8 de marzo, Día de la Mujer. ¿Qué? Ese bello ser dador de vida, la criatura más No, Raúl, no queremos ni tus flores ni tus piropos. Lejos de tratarse de un día festivo, hoy se conmemora la lucha por los derechos de las mujeres de principios del siglo XX. Te voy a contar en qué consistió esa lucha y de paso voy a desmentir un super mito que anda dando vueltas en estas nuevas efemérides. Antes de empezar a hablar del 8M, necesitamos ponernos un poquito en contexto. A ver qué onda los derechos de las mujeres entre 1850 y 1900 en Occidente. Seguro podíamos votar. Podíamos manejar nuestro propio dinero, firmar contratos, heredar. Bueno, no, en realidad no podíamos hacer nada de eso. Pero por suerte, había un grupo de mujeres a las que no les cabía nada la situación. Las sufragistas inglesas. La más picante, Emily Pankhurst, que se pasaron los primeros años del siglo XX haciendo bardo para tener el famoso derecho a voto. Y para los que dicen feministas eran las de antes, porque supuestamente reclamaban pacíficamente, cuando digo bardo, es bardo en serio. Para la mentalidad de la época, la jerarquía laboral era hombre, mujer. Antes de casarnos o tener hijos, solo podíamos trabajar pocas horas y después solo podíamos conservar ese trabajo si nuestro marido no podía mantener a la familia, porque ese era nuestro lugar. No como ahora que, al menos en Argentina, la brecha salarial de género es del 27% y el 76% de los cargos jerárquicos son ocupados por hombres en el ámbito privado. ¿Qué pasó un 8 de marzo? Seguramente creciste pensando que un 8 de marzo de 1908 una fábrica yanqui se quemó con trabajadoras textiles que estaban adentro haciendo una huelga y por eso, en conmemoración de esas trabajadoras, se estableció esa fecha como el Día de la Mujer. Bueno, eso es un mito. Resulta que hubo un incendio, pero no fue ni un 8 de marzo ni en 1908, sino un 25 de marzo de 1911. Fue un día como cualquier otro, no durante una huelga. En ese incendio murieron más de 100 trabajadoras por estar encerradas, una práctica que era habitual en las fábricas de la época para evitar robos. Pero entonces, ¿por qué celebramos el Día de la Mujer el 8 de marzo? Sabemos que durante las dos primeras décadas del siglo XIX hubo una serie de huelgas de las trabajadoras textiles de Nueva York, reclamando derechos bastante elementales como poder unirse a los sindicatos, tener salarios iguales a los hombres y jornadas laborales más cortas que les permitieran amamantar a sus hijos. Y sabemos también que muchas de estas manifestaciones fueron violentamente reprimidas. En ese contexto, Estados Unidos celebró su primer Día Nacional de la Mujer en 1909, pero un 28 de febrero. En el resto del mundo, las mujeres venían juntándose y organizándose en conferencias, sobre todo las comunistas. Ahí aparece Clara Zetkin, que en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora de 1910 en Copenhague sugirió que hacía falta una Jornada Internacional de la Mujer todos los años, teniendo en cuenta que todavía quedaba un largo camino hacia la igualdad. Pero pareciera que ser feminista no estaba bien visto en aquella época, y Clara terminó presa por hacer quilombo junto a su amiga Rosa Luxemburgo. Ya eran muchas las que pensaban que tenía que haber un Día de la Mujer, pero cada grupo elegía una fecha diferente. En 1911 se propuso celebrar el Día de la Mujer para recordar la llamada Primavera de los Pueblos de 1848. ¿Y qué fecha eligieron? El 19 de marzo. Igual la propuesta de este día no prosperó. Unos años más tarde, cuando explotó la Revolución Rusa en 1917, las mujeres salieron masivamente a la calle y realizaron una huelga de hambre para reclamar contra los estragos de la Primera Guerra Mundial y pedir el voto femenino. Y para sorpresa de muchos, lo consiguieron. ¿Y cuándo fue esta manifestación? El 23 de febrero. Buah, ya se me hizo alto lío. 28 de febrero, 19 de marzo, 23 de febrero. Cada colectivo usaba la fecha que le pintaba y no hay ningún 8 de marzo por ahí. ¿Vivimos en una mentira? Banca, que ahora viene alto plot twist. El tema es que los rusos en realidad usaban otro calendario en ese momento, el juliano, o sea, estaban en otra fecha. Para el resto del mundo que usaba el calendario gregoriano, el 23 de febrero era el 8 de marzo. 58 años más tarde. La ONU se tomó su tiempo, pero finalmente declaró el Día Internacional de la Mujer en 1975, tomando como referencia el reclamo de las mujeres rusas. Y no, como se suele decir, el incendio de la fábrica de Nueva York, que no ocurrió un 8 de marzo. Ok, Estados Unidos, Rusia, Dinamarca. ¿Y América Latina?
En nuestro continente, los reclamos feministas se entrecruzaron con la herencia indígena, la lucha por la independencia y el anticolonialismo. A las banderas feministas europeas, acá se le sumaban dos condimentos extra: se era latina y se era indígena. Esto volvió más diverso y rico al colectivo feminista latino. Hay, de hecho, un ejemplo pionero. En 1916 se hizo el primer Congreso Feminista de América Latina en México, país que dio grandes referentes del feminismo como Frida Kahlo. Y no es por agrandarnos, pero las feministas de hoy seguimos conquistando derechos como lo venimos haciendo desde hace más de 100 años. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que les conté con flores y piropos? Nada. El mercado, en complicidad con el sistema patriarcal, transformó este día de lucha y reivindicación en una mera celebración sexista y consumista. Parece que era más fácil comprarnos un microondas que dejarnos votar. Así que ya sabes, este Día de la Mujer no queremos que nos etiqueten en posteos emotivos que adulen nuestra lucha o que nos recuerden que somos el complemento